Esta tarde yo te quiero compartir un mensaje que puse por título Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Creo que son días donde Dios nos está llamando a la santidad. Son días donde Dios está demandando santidad de cada uno de nosotros y nosotros tenemos que perfeccionar esa santidad. Claro, hemos sido perfeccionados en Cristo. Cristo nos ha santificado, Cristo nos ha justificado, Cristo nos ha lavado, nos ha dado una nueva vida. Pero en medio de todo eso, nosotros tenemos que ir perfeccionando la santidad. Hay gente que se prepara profesionalmente y va perfeccionando su carrera y siempre se está capacitando y siempre está creciendo y se está perfeccionando en lo que hace. Y cada uno de nosotros debemos de perfeccionar la santidad que Dios nos ha dado, y eso es lo que te quiero compartir en esta tarde. Segunda Corintios capítulo 7 versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Diga conmigo: limpiémonos. Es nuestra responsabilidad limpiar nuestra alma. Claro, hemos sido lavados por Cristo. Claro, hemos sido limpiados por su sangre preciosa, pero dentro de todo eso nosotros tenemos una responsabilidad, y el apóstol Pablo dice: tenemos que limpiarnos de toda contaminación de la carne y del espíritu, y dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si no hay temor de Dios en nuestro corazón, si no hay temor de Dios en nuestra vida, no puede haber santidad. No hay santidad sin temor a Dios. Y vemos cómo hoy en día se está perdiendo el temor al Señor. Y yo decía en la mañana, compartía y les decía: es como, no sé cómo describir el temor de Dios, pero no sé, si tú vas en una carretera en tu coche y vas manejando a 100 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, ¿te gustaría de repente dar un volantazo y salirte de la carretera a 100 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora? ¿Cuántos harían eso? Nadie. ¿Por qué? Porque vas a tener un accidente. Porque va a ser fatal para tu vida. Y aunque no lo relacionas con el temor, hay temor de que tu coche permanezca en ese camino seguro. Y el temor de Dios es algo que nos debe de mantener seguros. Pero el apóstol Pablo nos exhorta aquí a través de la carta de los Corintios y le dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos tales promesas, dice el apóstol Pablo. Tenemos la salvación, tenemos la vida eterna, y es algo, hermano, que debemos de atesorar. Es algo que debemos de darle un valor. Es algo que tenemos que tener presente en todo tiempo. El apóstol decía: cuida tu salvación con temor y temblor. Tenemos que darle un lugar, darle un valor a lo que el Señor nos ha dado como promesas. Juan capítulo 3 versículo 16-17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esa es la promesa que cada uno de nosotros que estamos aquí hemos recibido. Hemos creído en Jesucristo, hemos entregado nuestra vida, hemos rendido nuestro corazón, le llamamos Señor. Y entonces es una promesa que se ha cumplido en cada uno de nosotros. Pero aún tenemos que llegar a la eternidad, aún tenemos que acabar la carrera, y para eso necesitamos tener temor de Dios. Tenemos que andar con temor en nuestra vida. Dice el apóstol Pablo: limpiémonos de toda contaminación de la carne. ¿Qué dice? Limpiémonos. ¿De quién es la responsabilidad de limpiarse? Cristo nos ha lavado, Cristo nos ha limpiado, pero nosotros tenemos una responsabilidad, y es de limpiar nuestra vida de toda contaminación de la carne. Voltea con el que está a tu lado y dile: tienes que limpiar tu carne. Todos y cada uno de nosotros tenemos que limpiar nuestra carne. Tenemos una responsabilidad de ir identificando las áreas de nuestra vida que Dios nos ha mostrado, y entonces limpiarnos de todas aquellas cosas que Dios ya nos ha mostrado.
Muchos de nosotros, discúlpenme lo que voy a decir, muchos de nosotros somos negligentes con lo que Dios nos ha encargado. Y no hemos limpiado nuestra carne porque no hemos querido, porque seguimos satisfaciendo esos deseos de nuestra carne. Pero el apóstol Pablo dice, tenemos que limpiarnos, porque clamamos, Señor, límpiame, lávame, purifícame. Y yo creo que el Señor nos mira y dice, ¿qué estás haciendo? Límpiate, lávate. Recuerdo que cuando Joel estaba pequeño, no sé, tenía 5 años o algo así por ahí, jugaba fútbol americano. Y entonces la temporada infantil es en el invierno, otoño-invierno, para que los niños no se deshidraten. Y entonces los niños están jugando en el frío, están jugando en el lodo. Y entonces Joelito corría y una tacleada y caía en el lodo y se levantaba con las manos llenas de lodo e iba corriendo con la mamá y le decía que le limpiara las manos porque él no podía jugar con las manos sucias. Los primeros partidos así fue, pero después se fue acostumbrando a estar con las manos lodosas y cochinas. Y a veces así nos pasa a nosotros con nuestra carne. Al principio vemos la contaminación de nuestra carne y decimos, Señor, límpiame, y vas a lavarte y vas a limpiarte, pero pasa el tiempo y te acostumbras a andar enlodado. Gálatas 5, 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Cómo son las obras de la carne? Es algo visible. Es algo que no está oculto. Es algo que tú puedes ver. Algo que puedes palpar. Es algo que se manifiesta en tu ser. Y no le ande echando la culpa al diablo, porque no es el diablo, eres tú, es tu carne. Y necesitamos escuchar lo que Dios nos dice esta mañana. Dice, límpiate de toda contaminación de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y aquí en hechicería tiene que ver no solamente con lo oculto, sino también tiene que ver con el consumo de estupefacientes, de droga, de sustancias también. Pleitos, aquí vamos. ¿Qué dice? Límpiate de los pleitos. Límpiate de los celos, de las iras, de las contiendas, de las disensiones, herejías, envidias, homicidios. No, nosotros no somos homicidas. Dice la Biblia que el que aborrece a su hermano es homicida. El que aborrece a su hermano es homicida. Limpiémonos del homicidio, de las borracheras, las orgías. Las orgías tienen que ver con excesos en tu vida. Excesos de redes, excesos de estar en las redes sociales, excesos de estar en el trabajo, excesos de estar, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que limpiar nuestra vida de esa contaminación de la carne. Tenemos que ver qué es lo que está en nosotros. Y dice el apóstol Pablo, y cosas semejantes a estas. Por si algo se le escapaba, dice, cosas semejantes a estas. Cualquier cosa que se le parezca a esto, tú tienes que limpiarte. Tienes que tomar una decisión de ir a la presencia de Dios y decir, Señor, yo quiero ser limpio de esto, y agarrarlo de Dios para que seamos purificados en Él. Dice, acerca de las cuales os he, ¿qué dice? Ya, acerca de las cuales os he amonestado, como ya los he dicho. ¿A quién le estaba hablando Pablo? A la iglesia. Esas cosas estaban en la iglesia. Esas cosas estaban en el cuerpo de Cristo. Esas cosas estaban en el pueblo de Dios. Esas cosas estaban manifestando en la iglesia. Y dice, ya se los he dicho antes. Saquen estas cosas de su vida. Señor, límpiame, Señor, lávame, Señor, purifícame, santifícame. Pero Dios nos ve y dice, haz algo. Toma una decisión hoy para que puedas limpiar tu vida. Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero ahí en otro pasaje dice: y esto éramos algunos de nosotros, ya no lo somos. Cristo nos limpia de toda contaminación del espíritu. En la siguiente diapositiva, por favor. Efesios 2, 1 al 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Damos gracias a Dios por Jesucristo, que Él nos ha dado su vida. Damos a Dios, gracias a Dios por Jesucristo, que Él nos ha dado su vida. Él nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha hecho que personas nuevas. Pero mire lo que dice después. Dice: en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Anduviste cuándo? En otro tiempo. Voltea con el que está a tu lado y dile: espero que en otro tiempo hayas andado en tu carne. Dile: espero que en otro tiempo. Ya no es el tiempo de andar en la carne, ya no es el tiempo de andar en los deseos en la carne, ya es el tiempo de limpiarnos, de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero cuando venimos a Cristo y cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya no podemos vivir igual. Si hemos tenido un encuentro con Jesucristo, tenemos que ser transformados conforme la imagen, conforme el carácter, la semejanza de Cristo en nuestra vida. ¿Está listo para el mensaje? Esta fue la intro. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionar en este versículo, en el griego, significa llenar más o completamente, o someterse a. Tenemos que llenarnos completamente de la santidad de Dios. Y por eso el apóstol dice: necesitas perfeccionar la santidad en el temor de Dios, porque necesitas estar lleno de santidad. Dios viene por una iglesia santa, pura y sin mancha. El Señor viene por una iglesia santa. Y nosotros tenemos que entender la responsabilidad que tenemos de guardar nuestra vida en santidad, apartados para Dios, deseando hacer la voluntad de Dios para nuestra vida. Qué responsabilidad tan grande tenemos. Hemos recibido la gran salvación del Señor. Hemos recibido el toque de Dios, su espíritu, su presencia. Pero ahora nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es? Ir perfeccionando nuestra vida a la santidad en Cristo Jesús. Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor de Dios es aborrecer el mal. El temor de Dios es aborrecer la soberbia, la arrogancia. El temor de Dios es aborrecer el mal camino, es aborrecer la boca perversa. Hermano, tenemos que guardar nuestros corazones en ese temor reverente a Dios. Punto número 1, para perfeccionar la santidad en el temor de Dios tenemos que aborrecer el mal. Voltee con el que está a su lado, dígale: aborrece el mal. Si está dormido, dele un codazo santo ahí para que se despierte. Aborrece el mal. Salmos 34:14 dice: apártate del mal, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y sígala. ¿De quién es la responsabilidad de apartarse del mal? Pastor, es que, hermano Daniel, es que la Biblia dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Sí, pero ¿para qué vas y te metes al valle de la sombra y de la muerte? Apártate. Apártate.
Es nuestra responsabilidad apartarnos del mal, aborrecer el mal. Y si nosotros conocemos la palabra de Dios, aquí encontramos el bien y el mal. El Señor le dijo al pueblo de Israel: pongo delante de ti la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. Es una decisión personal. Pero yo creo que hoy en día Dios quiere una iglesia santa. Yo creo que hoy en día Dios nos está llamando a mayor santidad, a meternos con Él. ¿Cómo estamos viviendo? Dejar de estarnos mirando unos a otros y vernos en nuestro corazón, en nuestro interior, y decir: yo quiero perfeccionar la santidad en mi vida. Salmos 37, 27, 28. Apártate del mal, haz el bien. ¿Y qué? Si te apartas del mal, que dice, hay una promesa de vida eterna. Si tú y yo nos apartamos del mal, vivimos para hacer el bien, entonces dice que vivirás para siempre. Nos conviene apartarnos del mal, porque ahí está la seguridad de esas grandes promesas de la vida eterna para nosotros. Están en el apartarnos del mal, pero es una decisión personal. Voltea con el que está a tu lado y dile: decídete. Decídete ya. Decídete a dejar ese mal camino, porque Jehová ama la rectitud. ¿Jehová ama qué? Y cuando somos puestos en estrecho, ¿qué hacemos? Andamos haciendo concesiones. Venía platicando con mi esposa ahorita de camino, y ella me decía: es que tú hoy no me das descanso y eres duro. Y yo le digo: mi amor, es que yo lo único que quiero es bendecirte. Pero es muy duro. Pero ¿quién más es duro contigo? ¿Quién más? Yo tengo que tomar mi parte. Pero cuando somos puestos en estrecho, hay una lucha. Y a veces no nos queremos apartar de nuestros deseos, de nuestros pensamientos. ¿Y por qué? ¿Y por qué me dice? ¿Y por qué me confronta? Y esto y otro. Y ahí estamos en una lucha. Pero la Biblia dice: apártate, porque Dios ama la rectitud. En una ocasión estaba comiendo con mi ex jefe, que es el cuñado del dueño de la empresa donde yo trabajaba. Y estábamos comiendo ahí. Y entonces en la comida él me empieza a platicar. Anoche nos reunimos en mi casa porque empezamos a orar y tuvimos un tiempo ahí de oración. Y ellos tienen una imagen ahí en un nicho. Y dice: de repente empezó a caer escarcha en nuestras manos. Y la imagen, el nicho de la imagen se empezó a llenar de escarcha, bien precioso. Yo estaba comiendo. ¿Por qué me está platicando esto? Y de repente la pregunta: ¿qué piensas? Yo, santo Dios, que me voy a quedar sin trabajo. Porque cuando eres puesto en estrecho, ¿qué haces? ¿Andas dando concesiones o estás en rectitud delante de Dios? Yo le dije: jefe, porque siempre decía jefe, al diablo se le ha dado poder de hacer señales engañosas. Fin de la conversación. Y gracias a Dios no me corrieron. Si le da un aplauso al Señor, déselo, Él lo merece. Pero Dios dice: ama la rectitud y no desampara a sus santos. No, y si te hubieran corrido, Él no desampara a sus santos. Tú camina en rectitud. No sé, de repente escuché a alguien decir: ay, hermano, es que le di una ofrenda de amor a un tránsito. ¿Qué? ¿Cómo que le diste una ofrenda de amor a un tránsito? ¿Qué te pasa? Hermano, te ríes, pero estoy seguro que hay cosas en nuestra vida que no están en rectitud delante de Dios. Y Dios nos está llamando a una vida de santidad. Dios ama la rectitud, no desampara a sus santos, porque para siempre serán guardados.
mas la descendencia de los impíos será ¿qué? Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión, ya se lo sabe. Teme a Jehová y ¿qué? Apártate del mal. Si tú estás leyendo la palabra te va a indicar el bien y el mal. Y entonces apártate del mal. No te acerques al mal. Hay unos que están al límite, así con los pies así. No pasa nada. Cuidado con no pasa nada. Estás al límite del mal y lo sabes. Escuché decir algo al pastor, mi pastor Sergio. Dice: el pecado es un caballero. El pecado no puede entrar a tu vida si tú no le abres la puerta. Y el diablo no quiere que le abras la puerta así de tajo. No. Con que le abras 1 milímetro se va a meter y entonces va a destruir tu vida. Siguiente punto: para perfeccionar la santidad en el temor de Dios debemos aborrecer la soberbia, aborrecer el orgullo. Malaquías 4:1 dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios, ¿cuántos? Y todos los que hacen maldad serán estopa. Arderán. Cuidado con la soberbia. Cuidado con el orgullo. Así empezó Satanás. Se llenó de orgullo, se llenó de soberbia, quiso ser como Dios y cayó. Tenemos que aborrecer la soberbia, tenemos que ser humildes. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará ni raíz ni rama, todo será consumido. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. Los soberbios van a ser quebrantados o aquí en esta tierra o en el juicio final. Hay gente que está llena de soberbia. Aún en medio del pueblo de Dios hay gente que está llena de soberbia. Jesús dejó un ejemplo de humildad y dijo: el que quiera ser el mayor sea el servidor de todos. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, Él se estaba poniendo en la posición de menor rango de servicio. Y dijo: yo les he dado un ejemplo para que así como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. Ya sea que el soberbio, el altivo caigan en esta tierra, o el soberbio, el altivo caigan en el juicio final, pero un día van a caer. Y necesitamos guardar nuestro corazón. Yo un día estaba ahí con el Señor y decía: Señor, es que yo te sirvo y digo esto y hago aquello, y estaba ahí orando y quejándome con Dios. Yo sé que usted no hace eso, pero yo sí. Y ahí estaba yo. Y el Señor me llevó a un pasaje. Decía: oye, pues si el siervo hace todo lo que su señor le dice y viene del campo y le sirve de comer, ¿a poco llega el siervo y le dice el señor al siervo: siéntate y come tú primero? Y dice: no, primero le dice: prepárame de comer, déjame que coma y luego comes tú. Dice: y luego que haya comido, ¿a poco le da las gracias? Estoy parafraseando, ¿verdad? Y lo busca usted después. Y dice el Señor: yo pienso que tampoco le da las gracias. Así ustedes, cuando acaben de hacer lo que les he dicho que hagan, digan: siervos inútiles somos. Y yo dije: no, pues está bien, Señor. Siervo inútil. Porque a veces hay el orgullo. Tenemos que entender que simplemente somos siervos y debemos de dejar el orgullo, la arrogancia en un lado. Proverbios 21:4 dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos ¿son qué? Ay, diga conmigo: el orgullo es pecado. Respire. El orgullo es pecado. Debemos de cortar con todo el orgullo. Eso es temor de Dios, y eso va a perfeccionar la santidad en nuestra vida. Santiago 4:6 dice:
pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios. ¿Dios qué? Y da gracia a los humildes. Jesús nos dio ejemplo de humildad y de mansedumbre. Volte con el que está a su lado, dígale: tranquilo, no estoy hablando de ti. Tranquilo, es broma. Perfeccionando la santidad. Siguiente punto: perfeccionando la santidad en el temor de Dios requiere aborrecer el mal camino. Aborrecer el mal camino. Proverbios 2, 14, 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay nada más un camino. ¿Cuántos caminos hay? No todos los caminos llevan a Roma, no todos los caminos llevan al cielo, no todos los caminos llevan, nada más hay un camino. Y Jesús dijo: yo soy el camino. No hay otro caminito. No es el camino amarillo, no es el camino, no, es el yo soy el camino, dijo Jesús. La pregunta es: ¿en qué camino andamos? Hay caminos, si tú no vas en el camino de Jesús, el camino en el que tú vas es un camino que tiene un fin de muerte. Proverbios 6, 29 dice: el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por mal, por camino no bueno. Cuidado con la gente que te estás juntando. No, no pasa nada. No, me dicen unos fanáticos religiosos. No te preocupes. No. Métete con Dios. Busca la santidad. Y estoy seguro, se lo puedo firmar, que Dios va a respaldar toda la enseñanza que usted recibe en este lugar. Estoy seguro, porque es la palabra de Dios. No, es que, no, ahí soy unos fanáticos. No, es que ahí no te dejan. No, a mí nadie me dijo no hagas y no digas. El Espíritu Santo, a través de su palabra, nos ha ido convenciendo de pecado. Estaba platicando un pastor y me dijo: llegamos a un lugar a orar por unas personas, íbamos acompañados, hicimos un grupo de personas, y de repente estaban orando por la persona, pero había familiares en otra recámara. Estábamos ahí con ellos, y entonces la persona que estaba ahí me empezó a decir, y dice: yo me fui de otra iglesia porque ahí estaba esto de aquello, y empezó a criticar todo lo de la iglesia. Y este pastor le dijo: no, si usted se está congregando ahora acá, usted no va a tardar en encontrar algo que esté mal. Y de repente sale el pastor de que estaba orando por las personas, y la persona esta que estaba hablando con el otro pastor le dice: mira la fichita que me has traído. Y yo le dije: pues sí, así encontró, ¿verdad? Rápido. Porque cuando tú no estás en corazón correcto, todo lo estás pensando en maldad. Cuidado con las conversaciones que estás escuchando. Cuidado con la gente que te rodea. Cuidado con aquel que te dice que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Cuidado, cuida tu vida del mal camino. Salmos 119, 101. Me gustó dice el salmista: de todo mal camino, dice, contuve mis pies. Quería pasarme de la raya, pero yo me contuve. Tuve dominio propio. No hice lo que quería. Tuve que contenerme para no ir por el mal camino. El mal camino está tocándote la puerta. Y ahí vas caminando en una rayita. Y ten cuidado. El salmista decía: yo contuve mis pies de irme al mal camino. Necesitamos contenernos, necesitamos tener dominio propio para poder perfeccionar la santidad en nuestra vida. Amén. ¿Por qué están tan serios, hermanos? Dice: de todo mal camino contuve mis pies. ¿Para qué? Para guardar tu palabra. Híjole, la palabra dice esto, pero quiero irme para allá, pero no, porque tu palabra dice que no. Entonces me hago para acá. Contuve mis pies para no fallar a tu palabra. Proverbios 16, 17. Ese también me gustó. El camino de los rectos se aparta del mal. Es una bifurcación. Y se me quedaron viendo así en la mañana, como una Y.
parten los dos caminos. El que va caminando en el camino de la vida, en el camino de Cristo, porque dice: yo soy el camino. El que va caminando con Cristo, el camino que lleva, si este es el camino del mal, el camino que lleva ese camino se aparta del camino del mal. Tú tienes que andarte preocupando de estar cerca del mal, porque el camino de Cristo te aparta del camino del mal. Y dice: y guarda su vida. Su vida guarda el que guarda su camino. Es una protección, es un cuidado. Ver cómo estamos caminando, ver por qué camino vamos. Es nuestra responsabilidad perfeccionar ese camino de santidad de nosotros. Amén. Siguiente punto. ¿Está claro, hermano? ¿Está bien? No. Están muy serios. Para perfeccionar la santidad en el temor de Dios, tenemos que aborrecer la boca perversa. Y también nosotros guardarnos de tener una boca perversa. Proverbios 16, 27, 28 y 30 dice: el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como una llama de fuego. Y ahí está la gente buscando a ver qué mal encuentra para estar hablando, para estar aventando fuego a la gente, para estar criticando, para estar señalando. Esa es la boca perversa. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado en nuestra vida. El hombre perverso levanta contienda. ¿El hombre perverso qué? Por todo saca pleito. Pasa por ahí y dice: ¿qué me ves? No, pues nada. ¿Y por qué no me estás viendo? O sea, por lo que sea. ¿Está echando pleito? Entonces tenemos que tener cuidado cómo está nuestro corazón. El chismoso aparta a los mejores amigos. Qué bueno que aquí no hay de esos, ¿verdad? Versículo 30: cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios y efectúa el mal. Proverbios 3:32 dice: porque Jehová, ¿qué dice? Abomina al hombre que está pensando maldad, al perverso, al hombre que está hablando maldad, al hombre que nada más está criticando, señalando, enjuiciando, al hombre que tiene un espíritu de sospecha, que no, se me hace que esto y se me hace que cuidado, porque eso no está para perfeccionar nuestra santidad. Dios nos está llamando a una mayor santidad, hermano. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos caído en eso. De alguna manera o de otra, hemos dado lugar a la boca perversa. Mas su comunión íntima es con los justos. Hemos sido justificados por Cristo y ahora podemos tener esa comunión íntima con el Padre. Pero tenemos que guardar lo que estamos escuchando y lo que estamos hablando para poder perfeccionar la santidad en el temor a Jehová. Siguiente punto. Para perfeccionar la santidad en el temor de Dios debemos conducirnos con temor. ¿Debemos qué? Es lo que le decía al principio. Si usted va en el coche y de repente ¿se saldría nada más así de la carretera? Claro que no, porque va a tener un accidente, usted lo sabe. Y aunque usted no va con temor, se va cuidando de no salirse de la carretera. Es lo mismo. Tenemos que conducirnos con temor. 1 Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, le dice: conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo, todo lo que hagamos, tenemos que estar en el temor de Dios. Tenemos que tener temor de fallarle a Dios. Tenemos que tener temor de hacer lo malo. Tenemos que tener temor de andar en el mal camino. Tenemos que tener temor de no hablar perversidad. Tenemos que tener temor de todas estas cosas, porque estas cosas no permiten que la santidad se perfeccione en nosotros. Tenemos que tener temor en nuestro corazón de no albergar esas cosas, esa contaminación de la carne, esa contaminación del espíritu. Tenemos que tener un temor a Dios en todo tiempo. Efesios 5:15 y 17 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis,
no como necios, sino como sabios. Hermano, el necio es el que no entiende. El necio es el que no entiende. Y discúlpeme lo que voy a decir. Muchos de nosotros, me incluyo, andamos como necios. Porque Dios nos ha hablado de que nos ha hablado y nosotros no le hacemos caso a Dios. Nada más yo. Y entonces no estamos siendo diligentes con lo que Dios nos está mandando. No estamos siendo diligentes con lo que Dios está mostrando a nuestra vida, a nuestro corazón. No estamos poniendo empeño, fuerza. No estamos poniendo acción a lo que Dios nos está mostrando que debemos de sacar de nuestra vida para limpiar nuestra vida y para que podamos perfeccionar la santidad en el temor de Dios en nuestro corazón. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, estamos viviendo días malos, estamos viviendo los días donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. El apóstol Pablo dijo a Timoteo, Timoteo, vendrán los días cuando la gente no querrá pagar el precio de la sana doctrina. Vendrán días cuando se amontonarán maestros conforme escuchar palabras conforme a sus propios deseos. Se irán tras fábulas de hombres, donde querrán nada más satisfacer su necesidad. Hermano, estamos viviendo esos días. Los días son malos. Y solamente, escúcheme bien, solamente la santidad a Dios nos va a hacer que estemos guardados de eso, de ese mal en el que estamos viviendo. Y no solamente nos va a guardar del mal, sino que vamos a hacer luz en medio de las tinieblas. Pero para eso, para que la luz de Cristo resplandezca en medio de las tinieblas, necesitamos la santidad. Necesitamos una vida de santidad. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos en cuál sea ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No cuál es tu voluntad, qué es lo que tú quieres y sientes, sino cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere. Porque nos gusta que Cristo sea nuestro Señor. ¿A cuánto les gusta que Cristo sea su Señor? Aleluya. Pero cuando dices, yo estoy sometido al señorío de Cristo, yo estoy siendo obediente a lo que Cristo me manda, realmente estoy renunciando a mi vida para vivir para Él, realmente estoy viviendo en su voluntad y estoy siendo obediente a su voluntad. Hermanos, seamos honestos, todos los que estamos aquí, todos necesitamos reconocer que no hemos sido entendidos en cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y último punto. ¿Me ayudas con el piano, por favor? No se vaya, hermano. Quédese. Yo sé que todavía tenemos tiempo, es temprano, pero quédese porque vamos a tener un tiempo en la presencia de Dios. Para perfeccionar la santidad en el temor de Dios, necesitamos seguir la santidad. Perseguir la santidad. Anhelar la santidad. Juan capítulo 17, versículo 18, 19, me tocó este versículo. Está hablando Jesús y le dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo. Wow. Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, que no estimó ser como Dios, como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Jesús, el todopoderoso y eterno Dios, hecho carne, dice,
por ellos yo me santifico a mí mismo. Porque Jesús tuvo las mismas luchas que tú y yo enfrentamos. Y no estoy diciendo herejías. La Biblia enseña que Jesús fue tentado en todo. Jesús venció la tentación sexual. Jesús venció la mentira. Jesús venció el soborno. Jesús venció todos los pecados que tú y yo podemos enfrentar hoy en día. Jesús los venció. Y los venció con un cuidado para ti, para mí. Dice: yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en mi verdad. No estoy usando el poder del Padre solamente para decir: oh, el poder del Padre está en mí, yo he sido santo. No, yo he puesto mi vida en la santidad, en obediencia al Padre. Queremos ver milagros, queremos ver maravillas, queremos ver prodigios. Pero la verdad, hermanos, es que no estamos viviendo una vida de santidad. Hemos navegado con la bandera de que Jesús me ha santificado y yo soy santo por Jesús. Está bien, sí lo somos. Pero el exhorto del apóstol Pablo es: perfecciona la santidad. Examina tu corazón. Saca lo sucio de tu carne, de tu espíritu, para que pueda crecer la santidad de Dios en cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 12, versículo 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Hermano Daniel, pero no es por obras. Sí, no es por obras, pero la paga del pecado es muerte. No puede haber como un cristiano en pecado. Porque si ese día que ese hombre está en pecado, un hombre que está viviendo una vida delante de Dios y de repente cae en pecado, y en ese día su vida es demandada por Dios, hermano, yo le pregunto a usted: ¿esa alma será salva? La paga del pecado es muerte. Se nos ha olvidado que la paga del pecado es muerte, y estamos al límite del camino, estamos al límite, porque no hemos visto consecuencias en nuestra vida, y muy probablemente no vean las consecuencias en esta vida, pero en el juicio eterno las veremos. Por eso el apóstol Pablo dice: tenemos unas promesas que Dios nos ha dado, atesoremos esa promesa en nuestro corazón. No es por obras para que nadie se gloríe, pero el anhelo, el deseo de nuestro corazón debe de ser la vida de santidad del Señor. Levíticos 27 y 8: santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Guarda mi palabra, ponla por obra. Yo, Jehová, os santifico. A través de la palabra de Dios somos santificados. Pero no seamos oidores olvidadizos. No nos acostumbremos a decir: ay, qué buen mensaje, hermano. Yo les pregunto a los hermanos ahí en la misión donde estamos nosotros, yo les pregunto: ¿y qué prediqué la semana pasada? ¿No se acuerdan? Pero salieron diciendo que estuvo muy bueno, pero no se acuerdan. Estuvo muy bueno el mensaje. ¿Y qué si estuvo bueno el mensaje si no estás transformada tu vida? Porque no estamos anhelando la santidad. El Señor dice: yo soy santo, y por eso, porque yo soy santo, requiero una iglesia, un pueblo santo. Y cuando Él venga en el día del Señor, dice la Biblia que Él viene por una iglesia pura, santa y sin mancha.
Hermano, yo no me quiero quedar aquí. Yo no me quiero perder esa tan grande salvación del Señor. Y el Señor a mí me ha dado esta palabra llamándome a la santidad. Ay, hermano, ¿está en pecado? No. Pero he sido negligente en cosas que Dios me ha dicho. Como cada uno de nosotros que estamos aquí hoy, estoy seguro. Primera de Pedro 1, 13 al 16 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El día que venga el Señor. Como hijos, ¿qué? Dígalo fuerte, como hijos, ¿qué? Como hijos obedientes. Yo te pregunto esta mañana, ¿estás siendo obediente? ¿O has sido negligente en algunas cosas que Dios te ha mostrado? Sin temor a equivocarme, todos y cada uno de nosotros no hemos sido obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo. ¿Qué dice? Sed también vosotros santos los domingos. Cuando vas a la célula, cuando te hablan para pedirte oración, sí, aleluya, sí, déjame orar por ti. ¿Qué dice? ¿Santos en qué? Dígalo fuerte. ¿Santos en qué? En toda vuestra manera de vivir. Yo hoy venía diciéndole a mi esposa, veníamos ella y yo en el carro, yo lo único que quiero es bendecir tu vida. Y fallo, hermanos, fallo. Pero mi anhelo, mi deseo es perfeccionar la santidad de mi vida. Yo creo que es un tiempo que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a perfeccionar la santidad y dejar de justificar. Dejar de decir, no, Cristo me santificó. Sí, Cristo se santificó, está bien, pero ¿te estás limpiando? ¿Sigues viviendo igual? ¿Sigues hablando igual? ¿Sigues viendo las mismas cosas? ¿Sigues teniendo las mismas conversaciones que no agradan a Dios? ¿O estás decidiendo apartarte para Dios? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Padre, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Hoy oramos, Padre, para que podamos perfeccionar la santidad en el temor de Dios, que podamos atesorar la promesa de vida eterna, de salvación que tú nos has dado, que podamos limpiarnos de toda contaminación de la carne, Señor. Y hoy, Espíritu Santo, ven a traer a memoria, ven a traer a nuestro espíritu, Señor, la impresión de aquellas cosas que necesitamos sacar, esa contaminación de nuestra carne que nosotros necesitamos renunciar el día de hoy, Señor, para poder crecer, para poder perfeccionar la santidad de nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú nos limpias de toda contaminación del espíritu. Tú nos has dado tu vida, tú nos has dado, Señor, tu identidad, Padre. Pero a la vez, Señor, queremos honrar tu sacrificio y tener vidas que te agraden a ti, y que otros puedan mirar nuestra vida y que puedan decir: hay algo diferente, hay santidad. Ayúdanos, Padre, a aborrecer el mal. Ayúdanos a ser humildes, a aborrecer la soberbia. Ayúdanos a aborrecer el mal camino, a ir en el camino que tu Hijo amado nos ha abierto, un camino nuevo. Ayúdanos a apartarnos, ayúdanos a andar por ese camino que se aleja del camino del mal, que es tu camino perfecto, el camino de los rectos, que guarda nuestra vida y que se aleja del mal. Líbranos, Señor, de hablar perversidad. Líbranos de estar en conversaciones perversas. Líbranos, Señor, de buscar el mal para otros.
Porque hoy entendemos que eso no te agrada a ti, Señor. Que podamos conducirnos con temor todos los días de nuestra vida, todo nuestro vivir, andar con diligencia, entendido, Señor, en cuál es tu voluntad y cuál es tu deseo para nuestras vidas. A tomar decisiones a favor del Evangelio, a tomar decisiones a favor de lo que tú nos estás llamando. Y sobre todas las cosas, Padre, hoy clamamos: quiero seguir la santidad.